Bueno, el día de hoy pues estaremos trabajando todo el tema de bioseguridad. Haremos un recorrido por todo lo que son las normas versus las estrategias de implementación. Eh, a cargo de Cristian, al final pues haremos un conversatorio donde aclararemos diferentes preguntas de nuestro auditorio, por lo cual pues le pedimos a todas las personas que están en este momento escuchándonos y están en esta conferencia, que por favor vayan compartiendo sus diferentes inquietudes, sus diferentes preguntas de los temas que van surgiendo en la tabla, en el chat del Zoom o por la parte de comentarios de Facebook. La agenda del día de hoy, pues vamos a trabajar todo el tema de bioseguridad, todo el tema de contexto normativo, vamos a hablar los protocolos, vamos a revisar cuál es el rol del empleador y el empleado en tiempos de COVID-19 y como les comentaba, al final pues daremos algunas estrategias de cómo afrontar este proceso en la plenaria de bioseguridad. Entonces los invitamos a todos a que por favor estén muy atentos, a que nos escriban todas sus preguntas para poderlas resolver al final. Los dejo con Cristian, quien abordará el tema. Cristian, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, es un placer tenerlos en este conversatorio el día de hoy. Entonces, muchas gracias Oscar por la introducción. Entonces vamos a hablar propiamente pues más sobre esta parte de los protocolos de bioseguridad, entendiendo estos tres temas. Iniciemos con la parte del contexto normativo. Entonces, cuando hablamos del contexto normativo, lo ideal es evidenciar que en el país pues, se están emitiendo un gran cúmulo de normas que tienen un constante cambio y que realmente van teniendo una trascendencia dependiendo de unos escenarios. Vemos que ya el gobierno, dentro de sus instancias, pues ha emitido con los diferentes ministerios unas normas para poder ir mitigando este riesgo de COVID-19 y generar la activación por parte de las organizaciones hacia la parte del desarrollo de sus actividades económicas. Entonces, básicamente lo que están haciendo es, esta fase la están nombrando como una activación económica de manera paulatina para poder generar que realmente pues, la economía no se vea afectada de una manera negativa. Vemos pues, que hay unos lineamientos a nivel general que son los lineamientos mediante la resolución 666 y la circular 015, los cuales dan unos estándares para aplicar los protocolos de bioseguridad. Ahorita hay varias normas para el sector de la manufactura, para el sector de la construcción, para los sectores de transporte, donde realmente se va indagando y dan unas particularidades según estos sectores, entendiéndose que realmente estos sectores tienen unas formas de trabajar que permiten realmente una dinámica donde los trabajadores tienen que ir a la sede y poder realmente pues, aplicar una serie de procedimientos en unos lugares, unos recintos cerrados. Entonces, pues es poder evidenciar este tipo de dinámicas y poder pues evaluar que realmente se debe tener como unos estándares. Entonces es importante que evaluemos si realmente nuestros sectores están en estas normas y si no, pues acogernos a la resolución 666 o a la circular 015 que nos da los lineamientos a nivel general. De esta parte normativa, pues importante es tener presente que hay que estar muy pendientes y actualizados. Es una norma que va cambiando dependiendo de los diferentes escenarios que se presenten en el país. Para hablar un poco más a nivel concreto sobre los protocolos de bioseguridad, es importante identificar qué es un protocolo. Entonces, cuando hablamos de un protocolo a nivel general, hablamos que es un conjunto de normas, reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o una acción. Entonces, estamos hablando que este protocolo nos va a dar el lineamiento paso a paso para saber qué hacer. Y cuando hablamos de un protocolo de bioseguridad, hablamos de que se van a implementar unas acciones que permitan la continuidad de las actividades y que protejan y garanticen esa protección a nivel de condiciones de salud para los trabajadores y miembros de la organización. Entonces vemos que se articulan estas dos palabras y que el contexto que habla de la resolución 666 del gobierno es que realmente se blinde y se protege a la entidad y a los trabajadores también al momento de desempeñar sus labores, pero también mencionan algo muy importante y es que mencionan esa parte de continuidad laboral y activación económica. Entonces es importante entender
que estos protocolos son las herramientas que nos van a apalancar realmente ese desarrollo de actividades. Hablemos un poco de esos protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad tienen unas medidas a nivel general. Dentro de la normatividad se ha estipulado como esta estructura que deben tener los protocolos. Entonces es importante conocer estas estructuras y lineamientos generales, pero también ver la versatilidad al momento de implementar estos protocolos y estos criterios en nuestras organizaciones. Entonces, importante el lavado de manos en diferentes contextos. Este lavado de manos, pues realmente cuando estamos en un lugar donde tenemos un suministro de agua, es de una manera mucho más factible realizarlo. Pero ¿qué pasa con este lavado de manos que se sugiere, según la OMS, que se haga cada 3 horas? ¿Cómo hacerlo para un trabajador donde realmente sus funciones o sus labores es salir a campo o a calle? Entonces es empezar a ver que tenemos diferentes escenarios y que hay que adecuar esos escenarios para realmente esos trabajadores. ¿Qué hacer también en esas situaciones donde las organizaciones o las mismas tareas de las empresas tienen que desarrollar actividades en diferentes lugares y trasladar todo su equipo para cumplir con ese desarrollo de actividades? Entonces, cuando empezamos a ver esos escenarios, empezamos a ver la importancia de cómo adaptar un buen protocolo de bioseguridad para realmente cumplir con esos estándares. Entonces, hablamos que si es posible para los lugares donde se traslade un equipo de trabajo grande de manera particular para desempeñar las labores, se puedan adquirir lavamanos portables. Hablamos que para las personas a nivel comercial o personas que tienen esa interacción con clientes en calle o que están haciendo rutas o entregas, se debe adaptar dentro del protocolo, entendiéndose que no van a tener un suministro de agua constante, algunas medidas adicionales. Entonces es importante que nuestro protocolo de bioseguridad tenga estos escenarios contemplados, porque sucede de manera frecuente y común que en las organizaciones están haciendo una copia de los protocolos de bioseguridad a nivel general. Cuando hacen las visitas de inspecciones o cuando se están presentando pues, los casos ya de contagio a nivel masivo en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, y se entra a hacer una inspección y una verificación, ese tipo de escenarios no se tenían contemplados dentro del protocolo y no habían especificaciones para hacer en esos escenarios, digamos, en relación a medidas de bioseguridad para este lavado de manos. Entonces es importante hacer esos análisis de manera minuciosa y poder articular qué medidas se van a hacer, entendiéndose que no en todos los escenarios que se manejan se van a poder hacer lavado de manos. Entonces es importante tenerlo muy presente y poder articular estas medidas. Distanciamiento social en oficinas y lugares de trabajo. Realmente es otra medida que genera varios cuestionamientos. Cuando hablamos de un distanciamiento social en oficinas y lugares de trabajo, hablamos de que por la información a nivel científica que se tiene el coronavirus, se sugiere una distancia de 2 metros mínima entre puestos de trabajo. Pero realmente viene nuevamente el cuestionamiento. ¿Qué hacer en un lugar de trabajo donde tenemos una producción lineal, ya sea de algún producto terminado o alguna maquila de algún producto? Entonces, ¿cómo poder articular en un espacio tan reducido esa medida de distanciamiento social? Y realmente será viable para todas las industrias de manufactura y es viable, digamos, para todos los contextos, entendiéndose que estamos hablando de un lugar o un contexto productivo. Entonces es empezar a ver que esta medida de distanciamiento social se puede articular o se puede complementar con las medidas de adecuaciones locativas. Cuando hablamos de medidas locativas hablamos de barreras a nivel como láminas de plásticos o policarbonatos que generen división y generen ese aislamiento y distanciamiento y garanticen esas medidas de inocuidad para que puedan desarrollar las personas las labores. A veces vemos las medidas muy de manera general y decimos, no, realmente nuestra organización, nuestro contexto y nuestro lugar de trabajo no se puede adecuar a un distanciamiento social de 2 metros como lo está pidiendo la norma, pero entonces es ver cómo podemos desde otra medida poder garantizar la protección que realmente es lo que interesa ante las entidades de control, cómo poder ser creativos y mediante ese tipo de medidas generar esas barreras de protección que logren garantizar el desarrollo desarrollo de las tareas en los diferentes lugares. Una medida que es bastante buena y que se debe articular con las dos que ya he mencionado
es el manejo de modalidades de trabajo. Cuando hablamos de modalidades de trabajo, hablamos de varias modalidades. Trabajo presencial, trabajo en casa y teletrabajo, entendiéndose que estas tres son modalidades totalmente diferentes de trabajo. Cuando hablamos de trabajo en casa y teletrabajo, son medidas totalmente diferentes. Entonces, tenerlo muy presente cuando hablamos de trabajo en casa, es una medida de contingencia decretada por el gobierno de manera temporal. Al ser una medida temporal, pues el gobierno da unas excepciones y da un manejo a esta medida de trabajo en casa, donde lo que se dictamina desde el gobierno es que las personas que puedan desarrollar sus labores en casa trasladen sus equipos y desarrollen unas labores en casa que garanticen pues la continuidad laboral. Cuando las personas son de manera presencial, pues que se tomen todas las medidas de bioseguridad y se articulen pues con unos protocolos que garanticen o realmente bajen el riesgo. Que cuando hablamos de la pandemia, hablamos de que no vamos a controlar el riesgo, sino vamos a disminuir ese riesgo que tenemos de contacto y que muy seguramente tenemos que prepararnos para cuando se presenten trabajadores contagiados. Entendiendo en Bogotá y en las ciudades grandes, estamos viendo una curva de crecimiento de casos de COVID positivo de manera exponencial y realmente pues el riesgo ya es muy latente. Entonces es prepararnos con los protocolos de bioseguridad, pero tener muy presente que seguramente se van a presentar casos de COVID positivo 19 en nuestras organizaciones y que debemos tener una ruta ya para ejecutar. Entonces es importante tenerlo de manera clara y presente y saber que debemos actuar ante esas particularidades y casos que seguramente se van a presentar. Dentro de lo que llevamos de la pandemia, he conocido muchos casos de muchas organizaciones que realmente ya se han presentado casos de COVID-19 y que realmente tenían los protocolos de bioseguridad, pero realmente no estaban contemplando esa situación y no estaban preparados. Realmente generaron los protocolos de bioseguridad, tienen la documentación, estaban haciendo algunos controles previos y algunas medidas de control como medición de temperatura y otras medidas adicionales, pero no estaban preparados realmente para afrontar esas situaciones y los han realmente cogido con unas desventajas que han afectado la productividad. Entonces es importante que ustedes, como el rol de dueños, personas de seguridad en el trabajo o el rol que tengan de liderazgo en sus organizaciones, socialicen y sensibilicen que este contagio de COVID-19 se va a presentar y que deben tener medidas claras con canales de comunicación para poder establecer una ruta clara y que sea realista. Realmente los protocolos tienen que ser llevados a una realidad para poder afrontar estas situaciones. Hablamos de una segmentación por horarios o por turnos. Esta medida con las modalidades de trabajo se deben articular muy bien. ¿Por qué? Cuando hablamos de segmentación por horarios, estamos hablando de que esta medida deberíamos fraccionar dentro del cúmulo de trabajadores totales por turnos o jornadas que permitan, primero, pues, que garanticen que la empresa sea productiva y tenga su curva de producción, digamos, relativamente estable, y adicional a eso nos va a garantizar otra cosa. Cuando hablamos de un protocolo de bioseguridad y la ruta de activación, cuando hay un caso de COVID-19, hablamos de que debemos aislar a todas las personas con las que se ha tenido contacto de COVID positivo 19. Entonces, entendiendo esta medida nos va a servir y nos va a ser funcional para poder aislar un solo turno, pero tener un turno de respaldo que realmente dé continuidad a la operación de la empresa a nivel productivo. Entonces es importante que ustedes también lo tengan contemplado, porque a veces también sucede con mucha frecuencia, es que las organizaciones no están tomando ese tipo de recomendaciones en cuenta y hacen ir a unos roles bastante importantes de manera simultánea en los mismos días a la organización, y cuando se presenta un contagio de COVID-19 o hay un caso sospechoso, deben aislar a todas estas personas y pues realmente van a afectar la productividad. Entonces es tenerlo muy presente y poder articular estas medidas a un escenario realista y a un escenario que nos sirva y que nos proyecte una buena ejecución de la operatividad en la compañía. Algo adicional son los elementos de protección de bioseguridad que realmente al iniciar pues toda la parte de la pandemia se decía que las ARLs pues tenían que dar los elementos de bioseguridad. Después pues ya salió el Ministerio de Salud diciendo que solo
estos elementos de protección de bioseguridad solo se deben dar para las personas que tengan un riesgo directo. Cuando hablamos de un riesgo directo, estamos hablando de las personas que realmente tengan contacto con pacientes de COVID-19 o que tengan contacto o estén en ese entorno con esos pacientes. Entonces hablamos de centros hospitalarios, pero hablamos también de esas personas que prestan un servicio en ese centro hospitalario. Entonces hablamos de las empresas que son prestadoras de servicios de aseo en esos centros hospitalarios. A esas personas las ARLs les deben dar elementos de bioseguridad. A las empresas que prestan los servicios de vigilancia, empresas o personal que esté a nivel administrativo dentro de esos entornos, son personas de riesgo directo, las cuales las ARL deben otorgar los elementos de bioseguridad. Entonces es importante que lo tengan presente y las personas que hagan parte de ese riesgo directo realmente soliciten a la ARL si no les han dado los elementos de bioseguridad para que realmente establezcan ese canal de comunicación y pues soliciten esos elementos de protección a nivel de bioseguridad. Algo que es importante es hablar de esos elementos de bioseguridad o esos kits de bioseguridad que debemos entregar a los trabajadores, entendiéndose que hay una variedad de elementos de bioseguridad y protección que realmente nos van a ser funcionales según el rol. Lo primero que tenemos que hacer para tener nuestro kit de bioseguridad es establecer qué rol va a tener la persona y qué nivel de riesgo va a tener la persona frente a esas actividades de ese rol. Estableciendo ese rol, sabemos o podemos dimensionar si le vamos a dar un traje de bioseguridad, unos lentes, unos guantes, unos elementos como un alcohol, un gel antibacterial que realmente contribuyan al proceso de limpieza y desinfección. Entonces hablamos de esos niveles de riesgo como se nombraba en la resolución y en la circular 015, donde dice que las personas de riesgo directo deben tener un traje de bioseguridad donde realmente proteja todo el cuerpo, entendiéndose que el virus se transmite por las mucosas. Cuando hablamos de mucosa, recordemos que es la nariz, la boca, los ojos, y por la dermis, cuando hablamos de la piel, o la dermis hacemos referencia a la piel, pero cuando hay heridas abiertas. Entonces, cuando hay esas heridas abiertas, por ahí hay un riesgo de contagio. Entendiéndose las personas que tienen contacto de manera directa, catalogado por la resolución 015, la resolución 666 y la circular 015, debemos articular ese traje de bioseguridad para proteger a nivel integral la persona. Adicional a eso, pues proteger la parte de los ojos, que es una mucosa, la mucosa visual, la nariz y la boca, pues con su respectivo tapabocas, y los guantes. Cuando hablamos de unos riesgos más bajos, empezamos a realmente analizar y a decir un riesgo intermedio y un riesgo bajo que realmente no requieren del traje de protección a nivel de bioseguridad, sino se deben dar unos lentes y unos tapabocas y pues entregar unos productos como un gel antibacterial y un alcohol o un producto para hacer proceso de desinfección. Entonces es elevar el riesgo y con esa evaluación de ese riesgo poder identificar qué elementos de bioseguridad vamos a entregar a cada trabajador. Si en la organización, muy seguramente también otra conjunción que se presenta es que los trabajadores ya venían con unos elementos de protección. Hablamos de un sector de la construcción, hablamos de unas personas de pronto que trabajaban con material particulado, ya tenían unas máscaras o tenían unos guantes de protección. Entonces, ¿cómo articulamos y podemos unificar esos elementos de protección que ya tenían para ese riesgo a los elementos de protección de bioseguridad y cómo poder mezclar esos dos elementos sin ir a quitarle los guantes de carnaza por darle unos guantes de látex y que realmente el trabajador esté expuesto a otros riesgos? Entonces, evaluemos muy bien cómo se van a articular estas medidas y cómo se van a mencionar estos elementos de protección en los protocolos de bioseguridad, porque lo que les decía es que se están copiando estos elementos de bioseguridad realmente pues para las diferentes organizaciones y estos protocolos de bioseguridad y no están siendo claros. Y cuando hacen las auditorías del protocolo de bioseguridad, resulta que en los protocolos de bioseguridad articularon que les iban a entregar guantes de látex. Y cuando van a mirar los trabajadores no están trabajando con guantes de látex, sino están trabajando con guantes de carnaza por el riesgo que tienen. Entonces es poder hacer un análisis realmente beneficioso para identificar qué elementos de protocolo de bioseguridad, porque adicional a eso pues también estamos gastando un recurso
para unos elementos que a veces son inoficiosos. Un ejemplo muy particular, una persona que va a estar en la oficina, donde puede guardar el distanciamiento social, donde realmente no va a tener contacto con ninguna persona de manera directa por un tiempo mayor a 15 minutos, que es lo que se denomina un riesgo de exposición bajo, y le damos un traje de bioseguridad impermeable que tiene unos costos, pues digamos, bastante elevados, y se lo damos para cambio diario. Entonces, ese tipo de medidas y ese tipo de gastos realmente para un riesgo como el que estoy mencionando no van a ser necesarios y justificados, pero a veces por el desconocimiento y de pronto pues por la no proyección del tipo de riesgo y el entorno y el rol de la persona, pues realmente generamos un aprovisionamiento innecesario, teniéndose que este traje de bioseguridad va a proteger de los fluidos, pues, o si la persona llega a tener una herida abierta en la piel, pues de ese tipo de contacto de fluidos con esa herida abierta. Una persona que esté en el contexto que acabo de mencionar, muy seguramente no lo va a poder utilizar, y si lo utiliza realmente no va a ser funcional. Igual pasa con los guantes. Las personas que están en las oficinas, el Ministerio de Salud en una de sus guías de recomendación sugiere que los guantes no se utilicen en este tipo de lugares donde hay un suministro de agua y jabón. Realmente este tipo de elementos sirven nuevamente para las personas de riesgo directo y sirven para las personas que están en calle que no tienen un suministro de agua y de jabón de fácil acceso. Entonces empecemos a dimensionar qué elementos estamos dando, si ya están reactivados y realmente si es justificable y necesario entregar esos elementos. Y adicional a eso miremos qué elementos tenemos dentro de los protocolos de bioseguridad, porque se están generalizando los protocolos de bioseguridad y no se están teniendo ese tipo de criterios al momento de hacer esa mención en los protocolos de bioseguridad. Algo que es importante y que se complementa con los protocolos de bioseguridad es el tamizaje de condiciones de salud. Entonces, primero pues es un tamizaje, como nos decía la resolución 666, que nos va a permitir indagar esas condiciones de salud a nivel preventivo y tomar o activar las rutas según sea el caso. Algo que es adicional también y que toma mucha relevancia es que este tamizaje debe ser de manera integral. Debe tener cobertura para los contratistas, las personas que estén vinculadas por prestación de servicios o que tengan un vínculo a nivel laboral con la organización o presten pues algún servicio a título personal o a nivel de empresa. Entonces es importante que ese tamizaje lo hagamos extenso, que no se están haciendo los tamizajes y realmente no se tienen las herramientas para hacerlo. Se proponen herramientas o aplicativos como el Corona App, donde las personas pueden ingresar, realizar su tamizaje de condiciones de salud, pero es importante llevar una trazabilidad de estos tamizajes. Entonces, si ustedes están socializando para que las personas implementen el tamizaje de las condiciones de salud, lo tienen mencionado en sus protocolos de bioseguridad, pero a veces no piensan o no proyectan realmente cómo hacer una trazabilidad de estos tamizajes. Cuando se hacen los cercos epidemiológicos y se valida las personas que tienen contagio o contacto con esas personas sospechosas, identifican que no tienen cómo soportar que han hecho el tamizaje, soportar cómo se han entregado los elementos de protección. Entonces es importante tenerlo muy presente. Importante saber cómo ejecutar este tamizaje, identificar en qué momento se va a aplicar, entendiéndose que el tamizaje se va a aplicar cada vez que la persona ingrese a la oficina o al lugar de trabajo. Si la persona salió a almorzar y va a ingresar nuevamente, tiene que realizar el tamizaje. Si la persona sale de la oficina constantemente, debería realizar el tamizaje, y en este tamizaje se hace mención de la medición de la temperatura. Entonces es importante tener presente esos momentos en los cuales se va a aplicar y cómo se va a manejar. Identificar los cuestionamientos que debe contener y qué debe medir este tamizaje es uno de los puntos y aspectos más relevantes. A veces no estamos teniendo todas las variables contempladas al momento de hacer el tamizaje y realmente ese tamizaje carece de esas características para medir de manera efectiva las condiciones de salud. Miremos realmente que evaluemos las preexistencias médicas, que evaluemos si ha tenido contacto con personas de COVID-19, evaluemos realmente si las personas pues autorizan también al manejo de información. Recordemos que cuando hacemos este tipo de encuestas estamos hablando de información a nivel de salud que tiene un manejo desde la ley de habeas data bastante importante.
Entonces, articulemos todo este tipo de elementos en un buen tamizaje. Evaluemos realmente también cómo vamos a llevar la trazabilidad. Si se hace por el aplicativo del Corona App, cuando ustedes ingresan al aplicativo del Corona App, el aplicativo les va a mostrar unas fechas de registro. Entonces, es importante que ustedes pidan evidencias de que realmente las personas están haciendo el tamizaje de condiciones de salud y que ustedes tienen esa información clara al momento de realizar una auditoría por parte de alguna de las entidades. Algo también que se debe articular y se debe complementar muy bien es la limpieza y la desinfección, más en estos tiempos de COVID-19. Todas las organizaciones venían haciendo limpieza y desinfección, muy seguramente tenían personas que les apoyaban limpiando, lavando pisos, desinfectando las áreas comunes, pero ahorita estos protocolos que se encuentran casi siempre en los planes de saneamiento básico deben tener un cambio sustancial. Entonces, articulemos también a esos planes de saneamiento básico y dentro de los protocolos cómo se va a hacer esta limpieza y desinfección. Primero, pues llevar, como les he venido diciendo, una trazabilidad. Muy seguramente en sus organizaciones ya habían planillas donde las personas de servicios generales llenaban sus planillas que habían limpiado el baño, que habían hecho el aseo, la limpieza y la desinfección, pero realmente en estos tiempos hay que validar si se está haciendo, cómo se está haciendo y si no se tiene, empezar a implementar estas planillas de control. Para esto es importante, identifiquemos cuáles son los actores, qué personas van a intervenir en este proceso. La persona que hace la limpieza y la desinfección, pero qué persona también va a controlar y a garantizarle a la persona que hace la limpieza y la desinfección las planillas, a garantizar que sí lo hagan esos tiempos y que tenga pues realmente esa afluencia y esa frecuencia al momento de hacer esta parte de limpieza y desinfección. Cuando hablamos también de identificar esos actores, hay que evaluar escenarios. ¿Qué pasa cuando yo tengo una empresa que me terceriza ese servicio y que realmente es una empresa que viene y hace la limpieza y la desinfección y que pues yo le pago a la empresa y la empresa pone una persona a realizar ese proceso de desinfección y limpieza? Entonces, primero, pues si es una empresa tercerizada, yo debo pedir los soportes de que realmente la persona está capacitada, tiene la idoneidad, tiene realmente claro con qué frecuencia va a hacer la limpieza y la desinfección. Entonces, validemos que realmente nosotros, si tenemos tercerizada la tarea de limpieza y desinfección, tengamos los soportes de cómo se está haciendo y eso también se debe articular al protocolo de limpieza y desinfección. Sucede también de manera muy frecuente y lo he visto de varias organizaciones que tienen los protocolos de bioseguridad y dicen que hacen la limpieza de manera general cada 3 horas y van a validar realmente la empresa con la que tienen tercerizada el servicio, dicen que lo hacen cada 4 horas. Cuando contrastan la información realmente no tienen coherencia, entonces es importante validar y solicitar ese tipo de elementos a las empresas que nos prestan el servicio. Importante otra modalidad que es la modalidad de coworking, que es las organizaciones y empresas que tienen subarrendadas las oficinas y que los propietarios del edificio o los arrendatarios realizan todo el proceso de cafetería, limpieza y desinfección y realizan pues toda la parte de manejo de recepcionistas y vigilancia. Entonces, las empresas que tengan esta modalidad también consulten esos protocolos de limpieza y desinfección y articulen eso a ustedes a su protocolo de bioseguridad. Tengan claro cómo lo hacen, con qué sustancias se están haciendo este tipo de procedimientos. Adicional a eso, cuando ya identifiquemos los actores y cómo se están aplicando estos protocolos de limpieza y desinfección, validemos que si el servicio es propio, si son nuestros trabajadores, deben estar capacitados. Capacitados en limpieza y desinfección en tiempos de coronavirus y, adicional a eso, capacitados en cómo manejar el tipo de sustancias químicas. Recordemos también que cuando se hace limpieza y desinfección, se manejan sustancias químicas y pues en estos tiempos se maneja alcohol, se maneja amonio, la molécula de amonio de cuarta generación, se maneja barzol, hipoclorito de sodio y diferentes sustancias que ofrecen en el mercado para hacer limpieza y desinfección. Importante tener al personal capacitado, las hojas y fichas de seguridad, tener realmente claro dentro de los protocolos también cómo se almacenan ese tipo de sustancias y que cuando se haga la auditoría se tenga cobertura de este aspecto básico de limpieza y desinfección, pero también de esas aristas que salen al momento de hacer la limpieza y desinfección. Bueno, hablemos un poco
sobre qué hacer en caso de sospecha de COVID-19. Entonces, hay que tener muy claro en esos protocolos de bioseguridad qué hacer en caso de sospecha o en caso de confirmación de COVID-19. Lo que les decía, tengamos rutas de comunicación clara, que si la persona está haciendo el tamizaje, nosotros tengamos acceso a esa información. ¿Qué sucede si la persona hizo el tamizaje el lunes y reportó hasta el jueves y en ese rango de días tuvo contacto con varios miembros del equipo de trabajo? Entonces nos toca aislar a todo ese equipo de trabajo y generar unas rutas de activación. Entonces, importante que ustedes tengan de primera mano la información clara por parte de los trabajadores y sepan cómo actuar con cada trabajador. Dejémosle claro a los trabajadores qué hacer en ese tipo de momentos, a quién o con quién debe comunicarse el trabajador y no que de pronto genere una cadena de inseguridad y de pánico con los demás miembros del equipo si no tienen un canal claro de comunicación hasta que se confirme el caso positivo de COVID-19. Entonces, importante saber ese tipo de particularidades. Tengamos presente que se activa la ruta o se debe tener en el protocolo estas tres situaciones de rutas. Sospechoso por síntomas. Cuando la persona tenga síntomas asociados al COVID-19, inmediatamente se debe activar la ruta. Cuando la persona sea sospechoso por cerco epidemiológico. Cuando hablamos de ese cerco epidemiológico, hablamos de que la persona realmente tuvo contacto con una persona confirmada de COVID-19. Entonces, cuando una persona va a la organización y llega el día lunes y dice, no, mi hermano o mi núcleo familiar con el que yo convivo, uno de ellos tiene COVID-19. Entonces, ahí se debe activar todo el protocolo y toda la ruta de COVID-19. Y la tercera es cuando se confirma un caso positivo de COVID-19 de uno de los trabajadores. Entendiendo estas tres condiciones, pues hay que tener presente que se debe generar el aislamiento preventivo los 14 días, independientemente cuál sea la modalidad que active la ruta, sea por síntomas, por cerco epidemiológico o por confirmación de COVID-19 positivo. Adicional a eso, debemos generar la comunicación y el reporte por parte de la organización con las entidades que son tres: ARL, EPS y Secretaría de Salud. La organización debe reportar esos datos a esas entidades. Los importantes, las ARLs, muchas de las ARLs ya tienen rutas internas dentro de sus plataformas virtuales para hacer este reporte. Si no conocen las rutas, también acérquense nuevamente con las ARLs y validen cómo hacer ese tipo de rutas y ese tipo de contactos si se llegaran a presentar, porque realmente lo colocamos en los protocolos, pero cuando suceden las situaciones y hay que actuar de manera eficiente, realmente no se tiene conocimiento y no se tiene ese tipo de detalles a la minucia. Cuando se hagan esos reportes, la persona debe esperar que se aplique la prueba de COVID-19 y dependiendo pues el diagnóstico, ya las entidades de control nos dirán qué hacer y darán pues continuidad al proceso de seguimiento de las condiciones de salud. Si una persona llega a tener alguno de estos tres criterios y se confirma de COVID-19 positivo, debemos aislar todo el equipo de trabajo que tuvo contacto con esta persona. Entonces, aquí viene a jugar importancia la segmentación por horarios y por turnos. Y también cómo de manera estratégica vamos a organizar la presencialidad de nuestros líderes de equipo. ¿Qué hacer si realmente yo reúno a todos los directivos en una sala de juntas el mismo día de manera presencial y una persona del grupo directivo tenía el COVID-19? Me va a tocar aislar a todo el equipo directivo y muy seguramente me va a afectar la productividad. ¿O qué pasa si yo tengo un turno o un solo turno en la organización y me toca aislar todo el turno? Estamos hablando de que a nivel de impactos en las organizaciones vamos a detener la productividad de la empresa. Adicional a eso, pues vamos a tener que aislar de manera temporal pues esa área, pues va a ser afectaciones y adicional a eso pues tener afectaciones a nivel de salud en el trabajador, entendiéndose pues que según el desarrollo del virus de las personas pues va a tener unas consecuencias a nivel de salud leves, moderadas o grave. Adicional a eso podemos acarrear multas o cierre por parte de las entidades por tener carencia en los protocolos a nivel de eficiencia. Entonces también validemos y contemplemos estos escenarios. Algo importante
y resaltar es el rol del empleador y el empleado en tiempos de COVID-19. Entonces, importante, el empleador debe llevar la trazabilidad de la implementación. Busquemos estrategias para poder articular y realmente generar esa trazabilidad de esa documentación de manera minuciosa. Implementemos formatos y estrategias de control, donde realmente de manera periódica ustedes garanticen que se estén implementando los protocolos de manera correcta. Adicional a eso, entreguemos los elementos de protección a los trabajadores de manera preventiva y de manera eficiente. Y es importante establecer canales de comunicación institucional para socializar la información sobre el COVID-19. Tengamos un canal institucional donde la persona reporte los síntomas, donde reporte realmente si tiene sospechas o si necesita pues alguna información adicional, donde todo quede documentado. Entonces habilitemos correos, carteleras. A veces se hacen las comunicaciones de manera informal y cuando se presentan los casos y necesitamos generar ese blindaje o esa protección de la empresa hacia los medios de control, realmente no lo tenemos porque se hizo de manera informal. Y ante un proceso legal, pues realmente no va a tener una misma efectividad. Importante que ustedes, como les hacía mención, reporten a la EPS, a la ARL y a la Secretaría de Salud, perdón, esos casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Y adicional a eso, mediante esos canales de comunicación institucional y formales, promuevan el uso del Corona App, que por resolución 666 es de carácter obligatorio. Adicional a eso, medidas o aplicativos como el Corona App, aplicativos como el de Bogotá Segura, que se utiliza aquí para el sector de Bogotá y Cundinamarca, fueron declarados como voluntarios, entendiéndose que estos aplicativos vulneran la trata de los datos a nivel personal. Entonces también es un criterio adicional porque muy seguramente cuando ustedes van a aplicar o a socializar este tipo de medidas y a llevar la trazabilidad de aplicativos como el Corona, muy seguramente varias personas les van a decir que no lo van a usar, entendiéndose pues que puede vulnerar el manejo de datos a nivel personal. Entonces yo los invito a que ustedes de manera interna utilicen realmente unos protocolos y unos cuestionarios donde mencionen la ley de habeas data, garanticen el control de la información y adicional a eso garanticen la trazabilidad. ¿Por qué? Realmente, ¿qué pasa cuando no se cumple con esos lineamientos? Vamos a encontrar multas, sellamiento de las empresas y afectaciones de tipo penal. ¿Qué entidades nos pueden generar estas multas, sellamientos o afectaciones de tipo penal? La Secretaría de Salud y el Ministerio de Trabajo, cuando realicen los procesos de auditoría, entendiéndose que las alcaldías son el ente o el medio comunicador que le transmite la información a estas entidades para que hagan control y regulación. Cuando hablamos de responsabilidad de tipo civil, hablamos de una responsabilidad por tres conceptos: negligencia, impericia e imprudencia. Cuando hablamos de negligencia es la falta de voluntad para implementar los protocolos de bioseguridad. Entonces, cuando el empleador sabe que debe aplicar los protocolos de bioseguridad, pero realmente no los aplica, aún sabiendo que hay una norma y que es una exigencia en las diferentes alcaldías donde se debe tener un protocolo y radicar. Hablamos de impericia cuando se aplica el protocolo de bioseguridad, pero no se tiene un conocimiento y una experticia para aplicarlo de manera eficiente. Entonces, mucha gente, cuando van a este tipo de responsabilidades civiles y cuando generan las sanciones por multas, pecan por este concepto que es impericia. Entonces el empleador dice: sí, yo apliqué mi protocolo de bioseguridad y yo generé unas medidas según la interpretación de la norma, pero como no tienen el conocimiento, no tienen el criterio para aplicarlo, realmente generan falencias al momento de aplicarlo y ponen en riesgo la vida o la salud de los trabajadores. Entonces, por impericia también tenemos una responsabilidad civil. Y por imprudencia, que es cuando no miramos las consecuencias. Entonces, un ejemplo: yo tengo mi protocolo de bioseguridad, lo tengo implementado por una persona experta o yo soy experto en la implementación de este tipo de lineamientos y tengo que tomar una decisión. Les voy a poner un ejemplo particular. El trabajador tiene que ir a cobrar un cheque al norte y en ese momento yo no tengo elementos de protección disponibles para darles para que la persona se traslade. En ese traslado
cuando fue la persona por el cheque, se confirma que cuando él estuvo en la empresa recogiendo el cheque, en esa empresa estaban contagiados de coronavirus y lo confirmaron a la semana siguiente. O sea que nuestro trabajador, por cerco epidemiológico, tiene riesgo a estar contagiado. Pero yo envié a la persona sin elementos de protección o lo envié con elementos insuficientes a nivel de protección. Realmente ese sería un caso de imprudencia porque yo estoy exponiendo a la persona a un riesgo diferente y no estoy mirando las consecuencias. Entonces hablamos de imprudencia cuando yo no dimensiono esas consecuencias para poder aplicar ese tipo de protocolos o decisiones. Y hablamos de una responsabilidad penal cuando hablamos de una responsabilidad culposa que hace referencia a esa responsabilidad donde yo implementé los protocolos de bioseguridad, no tuve intención de generar daño, pero en la implementación de ese protocolo de bioseguridad de medida colateral se generó un daño. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Acá vamos a ver un poco la cuantía de las multas. Entonces vemos que realmente se hace una cuantificación de las multas dependiendo unos criterios. Entonces vemos tamaños de la empresa, número de trabajadores, número de activos y pues según ese criterio hacen una proporcionalidad en las sanciones. Entonces cuando hablamos de una microempresa que tiene hasta 10 trabajadores, que los activos son de menores a 500 salarios mínimos legales, por incumplir el sistema de gestión nos dan de 1 a 5 salarios. Por el no reporte de accidentes de trabajo de 1 a 20. Y si se llega a morir un trabajador por una falta o una falla de la organización o la empresa, hablamos de 20 a 24 salarios. Una empresa pequeña, pues hablamos con un número de trabajadores de 11 a 50 o un activo de 500 a 5.000 salarios mínimos. Hablamos que por el incumplimiento del sistema son de 6 a 20 salarios mínimos y por la muerte de un trabajador de 25 hasta 150 salarios mínimos. Y pues ni hablarle de pronto de una empresa grande que tiene más de 200 trabajadores donde puede generar por la muerte de un trabajador de 400 a 1.000 salarios mínimos de sanción. Entonces, importante que ustedes tengan estas medidas cuantificadas y que realmente logren extrapolar y aterrizar que realmente una multa por el incumplimiento o por la muerte de un trabajador realmente puede generar consecuencias bastante nefastas en la organización y puede afectar a nivel económico bastante fuerte. Bueno, vamos a iniciar con la plenaria. Bueno, gracias Cristian por toda esa información que nos acabas de dar. Los invitamos a todos nuestros participantes a dejarnos sus preguntas en el chat del grupo de Zoom o incluso en los comentarios de Facebook. Los vamos a ir revisando. Sin embargo, pues es importante, Cristian, hay algunas preguntas que creo que son importantes resolver de acuerdo a lo que tú estás diciendo eh, y entendiendo un poco la población que nos está escuchando. Y entendiendo eso, y que tenemos muchas empresas, como lo venía diciendo, que tienen puntos de venta, que tienen atención al cliente de manera presencial. ¿Qué recomendaciones a nivel de bioseguridad podemos hacerle a estas empresas que tienen esta atención al cliente de manera presencial y que tienen diferentes puntos de venta? ¿Qué recomendaciones podemos hacerle allí, Cristian? Cristian, Cristian, ¿te escuchamos? Cristian, hola. ¿Me puedes repetir nuevamente la pregunta, Oscar? Vale, ¿qué recomendaciones, Cristian, podemos hacerle a las personas que en este momento nos escuchan y tienen empresas donde tienen varios puntos de venta? ¿Qué recomendaciones podemos hacerle a este tipo de compañías? Bueno, entonces identificar que para las empresas que tienen esta particularidad sobre puntos de venta, hablamos de que primero pues debemos tener unas rutas de ingreso y de salida para las personas que van a adquirir o van a requerir de nuestro proceso de atención, ya sea cliente o ya sea visitante o persona adicional. Entonces tengamos primero pues esas rutas de ingreso y de salida. ¿Por qué? Esta ruta de ingreso y de salida nos va a garantizar que hagamos un control sobre las personas que ingresan a nivel de cúmulo de personas dentro del establecimiento. Entonces, primero nos va a garantizar realmente este tipo de controles
Y adicional a eso, pues que la persona al momento de tener el flujo de ingreso controlado puede realizar el tamizaje y la medición de temperatura y adicional a eso garantizar que realmente la persona que va a ingresar tenga los elementos de protección. Tú mencionas también algo muy importante dentro de la pregunta y es muy seguramente qué hacer si yo tengo una empresa que tienen diferentes sedes a nivel de venta o puntos de venta, realmente qué hacer con los protocolos de bioseguridad. Entonces, muy seguramente es identificar realmente si tienen una operación muy similar, adecuar un solo protocolo de bioseguridad. Si hablamos de que las sedes tienen realmente diferencias a nivel de infraestructura y a nivel de modo de atención de participantes o clientes muy diferentes, debemos adecuar esas minucias a los protocolos de bioseguridad. Ok, gracias, Cristian. Muy seguido esa pregunta y entendiendo el tema de los puntos de venta, ¿será que se hace necesario crear un protocolo por cada punto de venta? Lo ideal es que si manejamos un modo de operación muy similar, donde tenemos el mismo ciclo a nivel de operatividad, el mismo protocolo nos puede servir. Ok, Si hablamos de que en un punto de venta realmente tenemos un cambio de operatividad muy fuerte y muy drástico, realmente tenemos que adecuar el protocolo de bioseguridad. Entendiendo el mismo core del negocio y la misma funcionalidad, lo más viable pues es tener un protocolo por modalidad de negocio. Hablando de que si tengo una área administrativa, una línea de ventas y una línea productiva, deberíamos tener 3 protocolos. ujú, ok, perfecto. También nos escuchan muchas personas de la industria que tienen empresas con un área de producción bastante importante, que sus empresas generan productos y tienen áreas de producción bastante grandes. Para este sector industrial, ¿qué recomendaciones a nivel de bioseguridad podemos tener en cuenta, Cristian? Bueno, importante identificar que en este sector estamos hablando de empresas que producen a nivel lineal y de manera cíclica. Entonces, entendiendo que la operatividad de estas empresas es difícil poder generar el distanciamiento social, debemos generar medidas locativas que garanticen que las personas puedan estar en un espacio confinado pequeño y puedan estar trabajando. Entonces hablamos de medidas de ventilación. Importante si estamos en una fábrica que tengamos buenas medidas de ventilación para que el flujo de aire circule. Segundo, que el número de personas que están acumuladas no superen realmente el número de 50 personas en un establecimiento para no incumplir con la norma. Tercero, que garanticemos que la segmentación de turnos y de personas que van a la productividad realmente tengan unas condiciones eh, mínimas para poder realmente trabajar y que en caso de que nos toque hacer ese cerco epidemiológico y aislar a las personas, pues realmente garanticemos que la productividad de la empresa pueda seguir. Voy a hablar un ejemplo, un caso. Tengo dos personas en mi organización que trabajan máquina plana. Entonces lo que puedo hacer es que una de las personas asista en la mañana y la otra persona asista en la tarde. Ujú. ¿Esto qué me va a garantizar? Que la máquina plana siempre esté en funcionamiento y que la productividad en el transcurso del día sea la misma como si tuviera las dos personas trabajando de manera simultánea. Si se llega a contagiar el turno de la mañana, yo tengo la operaria de la tarde y puedo dar continuidad al funcionamiento de la empresa. Ese tipo de casos es lo que tenemos que realmente tener claro para articular dentro de la segmentación de turnos y que pues la empresa garantice la funcionalidad. Pero qué hacer de pronto cuando tenemos roles donde solo lo hace una persona y realmente no tiene otra persona que lo reemplace. Entonces es empezar a evidenciar que esa persona debemos brindarle elementos de bioseguridad y hacerle un control más minucioso y debemos recomendarle a esa persona que realmente en los momentos de almuerzo, en los medios que se transporte a nivel de transporte público, tenga unas medidas adicionales para bajar esos riesgos. Ok, Cristian, creo que con base en lo que acabas de decir, es importante tener en cuenta todo lo que sucede alrededor de este proceso y algo que yo venía hablando con varias personas con las cuales he tenido la posibilidad de tener charlas, de hacer conferencias, de todo ese tipo de cosas, que es importante empezar a cambiar nuestra mentalidad, empezar a hacer un cambio en nuestro modelo mental.
pasar de ese modelo mental de prevención a un modelo de afrontamiento y de reactivación de la productividad humana. Es imperativo pues empezar a pensar en estrategias que nos lleven a convivir realmente con este virus de manera responsable pero productiva, ¿no? Es momento de ir adelante. Entonces, entendiendo eso, esta situación de que realmente lo que tenemos que hacer es reactivar la productividad humana, la productividad de las organizaciones, seguir adelante porque hay que convivir con esto a menos de que salga una cura o una vacuna en algún momento, pues esta es la situación que nos va a tocar convivir y hay que seguir produciendo, hay que seguir adelante. Entonces, teniendo esta premisa presente, creo que es importante decir algo allí con lo que tú mencionabas ahorita de los horarios y de cómo modificar este tipo de situaciones. Y es que como líderes de organización, ya seamos los líderes de un área productiva o seamos del área de recursos humanos o inclusive el gerente o el presidente de compañía, tenemos que empezar a vislumbrar cuáles son las diferentes consecuencias de tener personas COVID positivo dentro de la organización. Y allí es donde tener estrategias de semilleros de personal puede ser importante para no afectar a la organización. ¿A qué voy con esto? Que lo que tú decías es muy cierto. Si a ti se te llega a contagiar a una persona de un turno particular, ya tienes que tener presente que esa persona va a estar ausente en la compañía mínimo 14 días. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer para seguir manteniendo el mismo ritmo de producción con las personas que tienes? Entonces, o creas semilleros, o empiezas a buscar personal para tener en backup, o empiezas a mover la organización o la producción de cierta manera para moverte con las personas que tienes. Pero sí es importante que como líderes nos anticipemos a lo que está sucediendo con el COVID, de que es una realidad de que vamos a tener personal ausente durante mínimo 14 días dentro de la organización si tenemos personal COVID positivo. Hay otras estrategias sí bien importantes que incluso lo hablábamos en otra charla y es que poder crear simulacros como los simulacros que se hacen de emergencia dentro de las organizaciones, pues sería valioso hacer un simulacro de COVID-19 dentro de la organización. No solamente con todos los protocolos y con todo el cerco epidemiológico y con todas las medidas de seguridad que hay que tener, sino que aquí abro debate y algo importante que creo que el auditorio también es valioso decirlo, y es que hay que empezar como líderes a preocuparnos mucho por la salud mental de nuestros colaboradores. A hoy es lo que más es valioso dentro de las organizaciones y que los líderes tienen que empezar a darle una gran diferencia a este punto y es empezar a preocuparnos por la salud mental de nuestros colaboradores. ¿Qué va a pasar con el nivel emocional de nuestros colaboradores cuando un compañero suyo con el cual trabajaba de la mano o con el cual trabajaba todos los días hoy es COVID positivo? Y empecemos a entrenarnos en eso. Empecemos a crear un simulacro de qué va a pasar con eso, cómo vamos a entrenar a nuestros líderes para tener conversaciones diferentes con este tipo de colaboradores. Entonces ahí también es una invitación a que exploremos como líderes todo este tema de la salud mental y todo el tema de la nivelación emocional de nuestros colaboradores que actualmente están en la organización y que pueden estar afectados o que pueden visualmente a futuro verse afectados por el COVID, porque posiblemente todos vamos a tener en algún momento este virus. Entonces eso se los dejo ahí como una buena recomendación en el tema de riesgo psicosocial y de nivelación emocional. Hay dos preguntas que nos hacen por Zoom, Cristian, que son importantes, y dice Lorena, gracias por escribirnos, dice, si tengo varias sedes en Colombia, ¿puedo adaptar un solo protocolo para todas las sedes? No, realmente para los protocolos de bioseguridad en relación a las diferentes coberturas a nivel nacional, hay unas particularidades para los diferentes sectores. En Bogotá, un caso particular en Bogotá, nos piden que tengamos muy claro entre los protocolos de bioseguridad algunos reportes orientados o articulados al plan de movilidad, donde es una exigencia que las personas que están en Bogotá en las organizaciones deben tener horarios, medios de transporte y deben estar articulados dentro del protocolo de bioseguridad. Hablamos, digamos, de lugares, no sé, como Popayán, Riohacha. Tengo un conocimiento donde solo se radica el protocolo de bioseguridad y tienen unas exigencias menores. Entonces, realmente, dependiendo de los lugares de trabajo, van a pedir unas variables adicionales dentro del protocolo de bioseguridad. Entonces, deben ajustarse, dependiendo de los lugares donde tengan las sedes, a articular el protocolo de bioseguridad. Entonces, es importante no generalizar el protocolo de bioseguridad porque podemos generar omisiones
de información y podemos pues realmente generar complicaciones a nivel de la productividad. Entonces, si hablamos de que yo voy a hacer la misma medida que me exigen en Bogotá para las otras ciudades, pues muy seguramente va a ser una carga excesiva y para otras ciudades no va a ser necesario. Entonces, pues es empezar a dimensionar y evaluar ese tipo de medidas y de riesgos también. Identifiquemos que el gobierno a nivel general ha generado unas medidas y ha también mencionado unos lugares donde no hay un contagio o no hay personas de COVID positivo y ha dado unas medidas o una libertad adicional. Entonces tengamos presente ese tipo de particularidades y también tener presente que si ya estás dentro de las excepciones del decreto que salió para poder hacer la activación económica, la mayoría de alcaldías están pidiendo que se radiquen los protocolos en las alcaldías y dependiendo las singularidades de los protocolos y de los sectores, se deben radicar también ante otras entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda o diferentes entidades que apoyan también el control. Entonces, debemos validar muy bien cada sector y poder ajustar esos protocolos realmente para cada sector. Cuando ustedes ingresan a las páginas de las alcaldías, van a encontrar en cada página de cada alcaldía los decretos que están aplicando para esa región o ese lugar donde nos están solicitando los protocolos. Voy a ponerles otro ejemplo particular. En Cauca, no sino en Cúcuta, en Tibú, están solicitando para que las personas ingresen y puedan desarrollar sus labores pruebas de COVID-19, donde la persona que va a desarrollar las tareas debe presentar prueba de COVID-19, certificado médico por un médico que valide que no ha tenido riesgo, el protocolo de bioseguridad radicado y un certificado de las ARL. Entonces, vemos que es un escenario muy diferente de pronto al de Medellín, que en el de Medellín debes registrar el protocolo y las personas a un aplicativo y ya ingresas a una base de datos. Entonces, son contextos y escenarios totalmente diferentes. Recomendación, validar a qué lugar vas a aplicar el protocolo y adicional a eso, se debe enviar o están solicitando varias alcaldías, no todas, los protocolos a la ARL para que ellos nos den un certificado de los protocolos y pues también es un requisito adicional. Ok, Cristian, gracias. Otra pregunta que nos hace María Gloria por Zoom nos dice, a nivel de educación, ¿los colegios tendrían las condiciones para que la comunidad educativa no sufra riesgos? Bueno, ahí estamos hablando de que la semana pasada, a finales de la semana pasada y a inicios de esta, salió una nueva norma o un nuevo pronunciamiento sobre el Ministerio de Salud, de Educación, perdón, en referencia a la activación de los colegios y todas las instituciones a nivel educativo. El gobierno dice que para mediados de agosto o inicios de agosto se va a dar una activación a nivel de estas educaciones, de estas instalaciones educativas. Entonces es importante garantizar, se hablan de diferentes medidas, donde se hablan que universidades están validando hacer activaciones de manera presencial, de manera segmentada. Tengo conocimiento de una de las universidades, una de las medidas que están creando es que van a, dentro del cúmulo de personas o el grupo de personas que están tomando la clase, estamos hablando de que son 20 personas. Lo que van a hacer ellos es que van a mezclar virtual y presencial. Entonces van a empezar a ir de esas 20 personas que están en el salón o conforman ese grupo de esa clase, van a empezar a ir día 5 por clase y se van a alternar para garantizar que al menos una vez al mes vaya la persona de manera presencial y tenga contacto con el docente. Entendiéndose que las universidades pues están adaptadas para en un salón, digamos en un campo o en una corta espacio, estén 30 personas o hasta más. Entonces realmente las universidades, los colegios o las entidades de educación queda bastante complejo poder ampliar pues las instalaciones para garantizar que todo el personal asista. Entonces realmente están planteando ese tipo de alternativas donde mezclan virtualidad y presencialidad para asistir a las clases. Adicional a eso, el gobierno dice que dependiendo los lugares van a tener potestad para generar la implementación de esa activación de esa medida, entendiendo que el gobierno da la libertad para que cada gobernador, según el desarrollo del virus, pues tenga potestad para articular o activar las medidas. Entonces es importante tener ese criterio. Actualmente
las universidades o entidades que tengan uso de laboratorios y que afecten para prácticas o para trámites como grados, ya pueden generar presencialidad de esas personas, lo mismo a nivel administrativo. Pero pues realmente es un tema que ha generado bastante polémica, entendiéndose que los niños, en este caso, tienen una vulnerabilidad o un riesgo mayor. Entonces, pues son aristas donde generan una activación económica y unas demandas de ese tipo de entidades, donde realmente las entidades son las que están generando esas demandas para que se reactive económicamente, pero también hay una eh, contraposición por parte de entidades como el Ministerio de Salud y pues los padres también que están con dudas sobre las reactivaciones de esta manera y de estos sectores particularmente. Entonces, pues la ministra la semana pasada y el lunes salió dando comunicados. Ella dice que para mediados de agosto, pero igual la norma es muy cambiante. Tengamos presente que en la pandemia o en el desarrollo de la pandemia y del virus de COVID-19 hay un efecto que se llama efecto acordeón. Entonces, muy seguramente podemos estar en activación económica este mes y el otro mes, si se cumplen unas condiciones como capacidad instalada de la SUSI, si se cumplen características como un número de mortalidad elevado, el gobierno puede volver a acordonar y a tomar medidas de aislamiento como se tenía de manera inicial. Entonces depende mucho de las curvas de contagio y de los modelos a nivel epidemiológico, las medidas que dictamina el gobierno. Entonces hasta el momento se dice que fecha de inicio para las universidades, eso es instituciones educativas para agosto, pero pues realmente pueden cambiar los escenarios bastante rápido. Ok, Cristian, gracias. También nos pregunta Marcela, dice, buenos días, ¿es obligatorio pedir el reporte diario de síntomas COVID? Y si reportan un síntoma, ¿hay que llamarlo o se debe remitir a una entidad de salud o la ARL? Correcto. Si la persona, bueno, el tamizaje debe hacerse diario. Digamos, es lo que nos da los lineamientos dentro de la resolución 666. Un tamizaje diario. O si estamos en una sede locativa y las circunstancias nos da para que se aplique más veces, se debe aplicar más veces. Un ejemplo, lo que hablábamos inicialmente, si la persona sale a almorzar y sale a la oficina o sale a alguna reunión, ingresa nuevamente a la oficina, deberíamos hacerle el tamizaje cada vez que ingrese a la oficina. Entonces estamos hablando de que pueden ser más de una vez diarias. Entonces sí se debe realizar como mínimo una vez y si identificamos uno de los síntomas, se debe activar la ruta. Entonces, ¿cuál es la ruta? Comunicarnos con la persona para que la persona llame a la EPS o a las líneas, dependiendo de las regiones donde estén, y en esas líneas van a contactarse con un personal médico. Ese personal médico va a hacer un tamizaje más minucioso y va a validar unos niveles de riesgo, como los lugares donde estén, los contactos. Bueno, ellos validan unas variables de riesgo. Dependiendo de esas variables de riesgo, van a decir si la persona no es un riesgo y no tiene contagio de COVID-19, digamos, si no ha salido la persona. Ellos identifican que no es riesgoso, activan normalidad y no presenta riesgo. Si ellos identifican una variable de riesgo elevada, recomiendan aislamiento preventivo y programan prueba de COVID-19. Pero sí se debe activar la ruta donde se comunique con el trabajador. Si el trabajador está en la empresa o en la organización, está desarrollando las tareas y presenta algunos de los síntomas, un ejemplo, la persona salió a almorzar y cuando llegó de almorzar, ingresó a la oficina, tiene la temperatura elevada. Debemos aislar a la persona, reportarlo con las líneas de control, la Secretaría de Salud, ARL y EPS, y activar la ruta. Realmente es hacer un registro de llamada. Las ARLs, como les decía, ya tienen dentro de sus aplicativos y plataformas unos links o unos espacios para hacer el reporte. Entonces, es hacer el reporte como caso sospechoso y que la persona se comunique y haga tamizaje con el personal médico. Si realmente el personal médico con el cual tiene contacto la persona mediante vía telefónica dice que no es riesgoso y que los síntomas no son asociados al COVID-19, se deja el registro que se activó la ruta y se deja el registro de la respuesta y la persona puede volver a la normalidad. Si la persona pues ya que realiza la atención médica identifica que es un riesgo, se debe disponer la persona hacia la vivienda y se debe pues activar todos los protocolos que nos sugieran dentro de ese contacto con las secretarías o personas o personal médico. Ok, Cristian, gracias.
Creo que igual pudiste responder un poco la pregunta siguiente que nos hace Yoli, es si la persona estuvo en contacto con el equipo, pero todos tenían protección, ¿aún así se deben mandar a cuarentena? Cuando es un caso sospechoso de la persona, se envía a la persona a aislamiento hasta que se confirme el caso positivo de COVID-19. Cuando se confirma el caso de COVID positivo 19, se debe generar aislamiento o el cerco epidemiológico para las personas que tuvieron contacto con esa persona. Ok, así esas personas hayan tenido protección completa sin problema. Igual hay Sí, que hacer. sí. Ok, Si se confirma, no sé, que estamos trabajando los dos el día de hoy y a mí me diagnostican COVID el día de mañana, vos debes también entrar en ese aislamiento preventivo y aplicación de prueba. Realmente, ¿qué se hace? Se aísla el grupo, se aplican pruebas de COVID-19 a todo el grupo o al equipo y ya dependiendo de las pruebas, pues ya se reactivan. Hay ok, casos donde se afectó, la persona tuvo contacto con todo el turno. Estamos hablando, no sé, un ejemplo, que el turno son 20 personas. De esas 20 personas se aíslan, se aplican las pruebas. Ahorita la disponibilidad de pruebas en varios lugares de Bogotá o a nivel nacional, pues ya son bastante asequibles por entidades a nivel privado. Entonces uno puede adquirir una prueba de estas, mandar al equipo o a los miembros del equipo a aplicarla y en un día o 2 días ya puede uno tener resultados y puede tener la garantía de que la persona no tiene el COVID-19. ok, O realmente lo que se puede hacer es llamar a la entidad, a la EPS. Igual la Secretaría cuando hace el cerco epidemiológico genera unas programaciones de pruebas de COVID-19, pero pues estas, entendiendo la demanda, pues van a demorar un poco más. Entonces uno lo puede hacer a nivel personal, donde uno tenga también, si es una persona que realmente requiramos de manera urgente y que sea muy primordial, contratar una entidad privada, aplicar unas pruebas donde en unos 2 días vamos a tener un resultado y saber qué hacer con la persona y pues no afectar la productividad. ok, Cristian. Bueno, gracias por compartir tus respuestas, gracias a todos por sus preguntas. Lamentablemente se nos quedarán de pronto algunas preguntas sin responder. Eh, Sin embargo, pues los invitamos a que eh, pues por medio de nuestros cursos, de nuestros procesos de consultoría o de diagnóstico inicial, pues podamos responder todas estas preguntas que tenemos. Aquí la invitación para cerrar pues nuestra conferencia de hoy es claramente a poder implementar todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad, dependiendo de la industria, dependiendo del sector, tener muy presente todas las recomendaciones a nivel de elementos de seguridad, ser muy juiciosos en los tamizajes claramente diarios, y crear todo el cerco, pero adicionalmente a todo lo que ya es normativo y que claramente con el apoyo puede ser de un experto, incluso Prime, pues está completamente a la disposición de poder apoyarlos en todo este proceso de implementación de todos estos protocolos de bioseguridad. Y adicionalmente a eso, y es vital, como lo decía en un momento, de empezar a revisar todo este tema de manera estratégica en pro de la reactivación de la producción o de la productividad humana, y es empezar a mirar estratégicamente este proceso, visualizar en adelante qué podemos hacer para poder mitigar el impacto a nivel de la producción y el impacto a nivel emocional de nuestros colaboradores. Creo que a hoy la gran preocupación, como se los decía, es cuidar de la salud mental de nuestro talento, y allí es donde tenemos que generar estrategias que nos puedan ayudar a afrontar el proceso y que la productividad de la organización no disminuya a raíz de todos estos procesos, a raíz de tener un COVID positivo entre la organización. Entonces, esa es la invitación que les hacemos para que puedan desarrollar todos esos procesos de protocolos. Con el acompañamiento de nuevo de Prime lo podemos hacer, y adicionalmente a eso, pues tener en cuenta todas las estrategias. Gracias a todos por asistir, los dejo con